Y con las altas temperaturas se da inicio a la temporada de vacaciones, viajes y piscinas. Sin embargo, se deben tener ciertas precauciones para evitar accidentes o lesiones. ¿Cómo disfrutar entonces de manera segura? Para conversar sobre este tema, estamos con Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de la Recuperación de Lesiones. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, cuando pensamos en una piscina, yo me imagino piscina y muchos niños. También hay adultos, pero uno piensa primero en los niños que están corriendo, saltando, está el piso resbaladizo. Y yo veo una serie de accidentes, son tantos que ni siquiera los puedo enumerar. ¿Es así? Sí, la verdad es que lamentablemente es así. Hay, bueno, por supuesto, y gracias a Dios, son muy pocos los accidentes graves también. Hay muchos accidentes, pero la mayoría no son de los más severos. Y están relacionados a varias cosas, ¿ya? Muchos de ellos están relacionados al entorno de la piscina, lo que pasa fuera del agua, ¿ya? Lo que pasa fuera del agua está condicionado porque el piso está resbaloso, porque la piscina puede que no esté en las buenas condiciones, puede que también la altura de la piscina, de la entrada de la piscina sea dificultosa o sea muy resbaladiza o tenga alguna irregularidad en el piso y como están descalzos pueden pasar a llevar eso, pueden pisar una superficie filuda, etcétera, y también ocasionar lesiones de tipo cortante, ya también contusiones por caerse o por golpearse con el borde de la piscina, por las caídas asociadas alrededor de la piscina. Eso es como lo que podría pasar como de riesgo más grandes como por fuera, ¿ya? Tenemos los riesgos del acceso a la piscina, claro, de la inmersión propiamente tal, de lanzarse al agua, ¿ya? Y ahí están los riesgos de la profundidad, en la que puede que calculen mal la profundidad de meterse a la piscina y pueden golpearse contra el fondo, ya sea de cabeza o lanzarse una bombita o simplemente tirarse al agua saltando. Podría ser que se ocasione una lesión por eso, un traumatismo directo, ¿ya? Y también tenemos las lesiones que pueden ocurrir adentro del agua, que son por estar nadando, por estar en movimiento constante, jugando o haciendo actividad deportiva o recreativa. Vamos a ir por... Bueno, ya están obviamente las situaciones mucho más graves, que son cuando finalmente un niño, una guaguita se ahoga en una piscina, y eso ya es de extrema gravedad, digamos. Afortunadamente no son tantos casos, pero siguen ocurriendo. Pero vamos de afuera hacia adentro, entonces. Sobre lo que decía usted, que también algunos adultos igual lo hacen, bueno, en festividades de fin de año, sí, se entiende. Entonces están todo alrededor de la piscina, se ponen a correr, saltar, bailar. ¿Qué precauciones hay que tomar? Porque no es ninguna gracia torcerse el tobillo, incluso quebrarse cuando uno está justo ahí pasándola bien en la piscina. Exactamente, y la verdad es que pasa bastante. El calzado, ver la superficie en la que se está realizando la actividad. Si el piso es muy resbaladizo, usar zapatitos de goma, de esos de lago, de esos de meterse al agua, que son más cerraditos, no las hawaianas típicas o las sandalias, porque esas sí se resbalan, podrían ayudar a que tengas mejor agarre con el piso y resbalarte menos en esa superficie. Ya, también si es que la superficie es irregular, ya, porque si también tiene piedritas o tiene unos desniveles, también va a evitar que te lesiones los dedos o que por dolor camines mal o te tuerzas un tobillo. Y lo otro es ver la cantidad de gente que hay ahí, porque si también hay mucha gente, hay mucho tumulto de personas, es muy probable que te tropiece, que no puedas ver bien y secundario a eso te caigas. Entonces es importante también asegurarse en ese sentido, tanto el piso como la gente. Y, por ejemplo, ¿qué hay que hacer un padre si el niño se cayó? Primero hay que estabilizarlo ahí, correr de inmediato a un centro de urgencia. ¿Cuáles son las señales? Porque hay veces hay gente que dice, no, si se torció nomás, no importa. Y otro papá puede decir, no, se quebró el pie, cuando en realidad quizás puede ser un esguince, pero hay como dos tipos de reacciones distintas. Sí, bueno, los niños también responden diferente a los golpes, ¿ya? Hay niños que llegan fracturados a la urgencia y no tenían tantos síntomas. Te dicen, pero ¿cómo se quebró si no se notaba? Bueno, y así también hay otros que llegan con un rasmillón y lloran, pero como que le hubiera quebrado todos los huesos. Hay de todo, ¿ya? Los papás conocen a sus hijos, ¿ya? Idealmente que estén con un tutor o guardián los niños durante la actividad, ¿ya? Que no estén solos o con gente que no conocen o no tienen confianza, ¿ya? Eso es súper importante dentro de las medidas de seguridad. Y lo otro es que ver, porque cuando tú estás supervisando a un niño, que es lo más importante, en esto hay que supervisarlo, porque incluso los accidentes ocurren con supervisión de los padres. Claro. O sea, que están mirando, están al lado y aún así ocurren accidentes. Hay que ver cuál fue el mecanismo de lesión. Si cayó de altura, se deslizó mucho o se torció el pie cuando estaba caminando. Entonces, según el mecanismo, también es ver cuál es el impacto que puede tener para saber si es urgencia o no es urgencia.
ver primero cómo está el dolor. Obviamente si es que hay sangrado, controlar el sangrado, con apósitos limpios, con agua limpia, etcétera. Si hay una contusión y el niño le duele y no sabe si es esguince, fractura, el hielo siempre es una buena ayuda. ¿Ya? Poner un hielo cubierto con un paño o con una toalla para bajar la inflamación y el dolor y ver cómo responde a eso. Si hay deformidad evidente, es para ir a urgencia. Ah, claro, ¿Ya? obviamente si como yo digo, se le usa el hombro, es bien frecuente, evidente. sí, también, pero hay que llevarlo ahí, o cuando hay inmovilidad, cuando no puede mover la mano, por ejemplo, o no puede mover el pie, o no puede apoyar el pie después de la caída, también puede ser que haya signo de fractura, ¿ya? Y también el hematoma que se genera, si se hincha mucho, pronto, y le duele mucho, también es como para ir a urgencia. Pero si se tuerce el pie y sigue caminando y le duele pero cojea, bueno, yo le dejaría en observación para ver si es que vamos o no vamos a urgencia. Y doctora, por ejemplo, dentro de la piscina, ya cuando la gente salta, ¿hay una distancia, una altura que uno debería considerar como para tirarse el piquero, la bombita, el reconocido guatazo? Yo, por lógica, no me tiraría ni no saltaría si veo que la altura es de 30 centímetros. Claro, por O sea, supuesto. me imagino yo que tiene que haber alguna medida Mira, mínima. no hay una medida tan estándar porque depende mucho cómo tú te metas a la piscina, ¿ya? Pero si uno va a hacer un clavado o va a hacer un piquero, idealmente que sea más de la altura de tu cuerpo, ¿ya? El agua, para poder sumergirte, ¿ya? Y que amortigüe a tu cuerpo al ingreso al agua. Porque si no, es muy probable que toques fondo antes de que tu peso se haya distribuido en el agua. ¿Ya? Y lo otro importante es la técnica, ¿ya? La técnica de tirarse al agua. Es muy diferente de tirarse un guatazo, porque la superficie corporal es muy amplia en el agua, que genera como una muralla, es como Claro. tirarse literalmente una muralla, versus tirarse un piquero que tenga cierto ángulo en que tú por agarrar distancia lo haces más lejos y te vas más paralelo. Es distinto. Si haces un clavado, te vas directo abajo, entonces es más probable que toques el fondo. Entonces no te puedo decir cuál distancia es segura, porque depende de cómo lo hagas. Pero sí, eso es un riesgo de los más temidos, yo creo, de los accidentes en piscina, porque ahí pueden haber lesiones cervicales, lesiones craneales, o por lo mismo, por golpearse, se pueden ahogar, ¿ya? Entonces también es donde están los riesgos que tú dijiste, que son los más severos que pueden ocurrir. Sí, esos son los riesgos más complicados. Por eso hay que tener mucho cuidado en la técnica de clavado y hacerlo de manera supervisada. Cosa que si pasa algo, rápidamente se puede hacer alguna acción. Usted mencionó, doctora, la lesión cervical, que puede ser cuando alguien cayó mal, digamos. Exacto. ¿En qué puede derivar una lesión cervical? ¿Puede derivar incluso en que una persona quede con problemas de movilidad permanente? Por supuesto que sí. Ese es uno de los grandes fantasmas y donde la diversión rápidamente se acaba, ¿ya? Las lesiones cervicales o lesiones medulares altas son más probables que ocurran en un piquero o en una caída de cabeza, en cualquier entorno. O sea, andando de caballo, si te caes de cabeza también te puedes tener una lesión cervical, pero en la piscina también ocurre. Y el problema que se añade en la piscina es que estás bajo el agua. Entonces, cuando te golpeas así de fuerte para tener una lesión cervical o craneal, estás abajo y te ahogas. Entonces, tienes dos lesiones asociadas. Tenés hipoxia, tanto porque no puedes respirar como porque hay una lesión medular dando vueltas. Y ahí también el rescate se hace complicado, porque si hay una lesión medular, ¿cómo lo saco del agua? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué maniobra de resucitación tengo que hacer? Sabiendo que hay que estabilizar el segmento. Y ahí uno siempre va por salvar la vida, ¿no es cierto? Pero la técnica para salvarla puede ser que también no sea la apropiada si es que no sabes que hay una componente de lesión cervical. Porque a veces uno ve un rescate de alguien que se está ahogando y lo sacan, lo desatoran, etcétera, y no se dan cuenta que hay una lesión cervical de por medio y se va agravando, ¿ya? Entonces, por eso es que hay que tomar esas precauciones que son las más temidas. Son poco frecuentes, gracias a Dios, pero sí existen. Y, por ejemplo, en los niños menores de 4 años, una de las causas más grandes de muerte por traumatismo es en el agua, en las piscinas propias, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que, aunque sea la piscina propia de la casa, tiene que estar supervisado. Y si es un niño menor de 5 años, nosotros le decimos que es el arm reach, o sea, que esté al alcance de la mano del adulto que esté responsable. Porque también es importante la gente que vigila todo esto, ¿ya? El adulto responsable realmente tiene que estar mirando al niño. No tiene que estar ahí mirando el teléfono ni tomándose una cerveza. Tiene que estar con el niño, al alcance de su mano, porque son segundos críticos que pueden pasar. Eso es lo más chiquitito y, por supuesto, porque cuesta educarlos en ese entorno.
la educación a los niños desde chicos es lo más importante y lo que más va a salvarlos de lesiones, de tener problemas, accidentes, etcétera, cuando más grandes, porque ellas razonan y pueden tomar sus propias decisiones en un entorno un poquito más controlado. Doctora, estamos hablando del tema de los niños, las lesiones, que me imagino que tienen distintas recuperaciones dependiendo de la gravedad. Obviamente si se esguinzó un dedo es muy distinto de si se fractura una pierna, evidentemente. Ahora, me gustaría que abordara lo de los adultos, porque estábamos hablando de eso, fiestas de fin de año, todo el mundo la pasa bien alrededor de la piscina, ya. Sabemos lo que pasa. Sí, los accidentes están ahí, están disponibles. Los adultos, tanto adultos jóvenes que están celebrando y que están bailando alrededor de la piscina, es más probable que se caigan, que tengan esguince, fracturas, luxación de hombro, etcétera. Y más aún si es que hay un contexto de alcohol, ¿ya?, o festivo de por medio. Pero también tenemos a los adultos mayores que también se pueden caer y sus riesgos de fracturas son más altos, ¿ya? Entonces, claro, hay que tener precauciones, como te había dicho, del entorno controlado, claro, las alturas, el tumulto de gente que está alrededor de las piscinas, sobre todo las piscinas que son de uso más público o municipal, en que puede haber mucha gente corriendo, jugando, lanzándose agua y distrayéndose. Entonces, claro, hay que tener precaución con ese tipo de lesiones que son bien frecuentes. Claro, el adulto mayor es más complicado. De hecho, doctora, me gustaría que, a propósito que usted los mencionó también, no es lo mismo que un niño de 5 años se fracture un brazo versus un adulto mayor. La recuperación es mucho más lenta. La recuperación es diferente, sí. Y los adultos mayores o los adultos frágiles, porque ese no son tan mayores, pero son más frágiles, pueden tener fracturas muy complejas también y difíciles de sanar y difíciles de recuperar. Entonces es importante considerarlo, cómo es cada uno, para saber a los riesgos que se expone también o identificarlos a tiempo. Porque si un adulto se cae, un adulto mayor se cae, es más probable que se haya fracturado a una persona que no está en condición de fragilidad. Entonces eso hay que evaluarlo lo más pronto posible para llevarlo a un centro médico, tomar una radiografía como corresponde, un examen, para inmovilizarlo y hacer que la recuperación sea lo más eficiente que se pueda. Porque también va a tomar tiempo. Todas las lesiones, como dijiste, no es lo mismo un niño que un adulto. Toman sus tiempos diferentes y requieren una rehabilitación diferente. Claro, doctora, hay otras lesiones que se dan también. Es como estas personas que van a jugar a la pelota de repente y juegan mucho y se lesionan. Hay gente que dice, oh, es verano, voy a nadar harto. Exactamente. Pero no nadan todo el año. Esas son las lesiones de sobreuso y esas son las lesiones más clásicas de la gente que hace deportes acuáticos o que hace un entrenamiento en el agua, ¿ya? Porque pero hay gente que les da por nadar, sí, pero que nunca nadó en el año, entonces claro, se creen así como Phelps. Claro que nada. Pero diciembre, enero. Eso, sí, totalmente. Entonces también hay que considerar todo eso. Hay que hacer una preparación para hacer este tipo de entrenamiento. Hay piscinas temperadas, que están abiertas todo el año. Hay lugares donde se puede ir a entrenar. Y por supuesto el entrenamiento físico, el entrenamiento funcional, hacer ejercicio en el gimnasio, ayuda a evitar este tipo de lesiones por sobreuso. Una de las más frecuentes son los hombros de nadador o los pinzamientos subacromial, que es de la zona del manguito rotador del hombro, donde por hacer tantas brazadas repetitivas, quizás la mayoría de las veces con una técnica deficiente, y no es porque no sepan, es porque se fatigan, y al fatigarse la musculatura empieza a tener errores, claro, y esos errores empiezan a cobrar después ese roce al hombro y se inflama. Y también ahí los tenemos todos en la clínica inflamados con bursitis, con lesiones asociadas, porque no han hecho los ejercicios compensadores para esto. Porque si tú haces mucho ejercicio de un tipo, tienes que balancearlo haciendo otro para que se equilibre el cuerpo y logre evitar este sobreuso, sino que entrenarlo de manera pareja. Y esa lesión, doctora, que se da por el sobreuso, podríamos decir, ¿es de larga recuperación o es más bien leve? Depende de cuándo, en qué momento la detectamos. ¿Ya? Si se detecta de manera precoz, es más rápida, porque simplemente es cosa de hacer un poco de rehabilitación, fortalecimiento, y ya con eso, si mantiene los ejercicios de estabilización, va a andar perfecto. Pero si es que se detecta después y ya ocasionó rotura del tendón, o ya ocasiona lesiones de la articulación, ya toma más tiempo recuperarlo y hay que ocupar otras técnicas para poder recuperarlo. Entonces también depende de la fase en donde se encuentre. Ahora, de todas maneras, siempre nadar, obviamente dicen que uno de los ejercicios más completos que nadar existe. Es un ejercicio muy completo porque ocupa todo el cuerpo y el pulmón y el corazón están sumamente agradecidos de ese movimiento porque es un entrenamiento muy bueno. Pero claro, hay que tener ciertas precauciones para evitar caer en el sobreuso, porque además que es tan entretenido estar en el agua,
que la gente se le pasa volando el tiempo y no se dan cuenta cuánto rato llevan en el agua, en esa situación de estar estabilizándose, estar moviéndose. Entonces después al día siguiente están molidos. Y es lo típico que dicen, no, voy a llevar a los niños a la piscina para que se cansen y duerman. Esa es la otra. Entonces también los adultos se meten a la piscina y después duermen, pero toda la noche, o se quedan dormidos también porque están fatigados. Y lo otro súper importante para la gente que le gusta mucho estar en la piscina son las precauciones externas a eso. Tomar agua. No por estar en el agua estás hidratado. Entonces hay que tomar, y además que estamos en movimiento continuo, hay que tomar más agua de lo normal. Además, lo más probable es que estemos bajo el sol. Entonces hay que tomar más agua todavía, pensando que la hidratación es fundamental para que no haya lesiones también musculoesqueléticas o fatiga o calambres dentro del agua. Y lo otro, bueno, usar bloqueador. De todas maneras, si vamos a estar en el agua, hay que usar un bloqueador resistente al agua y hay que estárselo repasando cada 2 horas, porque también las lesiones por quemaduras solares son importantes y una causa muy molesta en las vacaciones. Sí, no, de todas maneras, estar ahí quemado mientras hace calor... Es una tortura. Es muy claro, es tan doloroso como una fractura. Exactamente. Mire, se me había ido lo de los calambres. Yeah. Menos mal que lo mencionó, porque también tengo esa duda cuando la persona le da cuando a una persona le da un calambre en el agua, ¿cómo sale de ahí? Pero a veces están todos jugando, nadie se da cuenta. Bueno, primero hay que buscar una orilla. hay que tratar de buscar una orilla como sea. O pedir ayuda al que esté al lado. Siempre es importante pedir ayuda. Claro, pero la gente a veces está como en su propio juego, como que no ve que al lado alguien necesita ayuda. Mira, yo creo que en las piscinas eso es como de repente un poco más fácil porque hay siempre más gente. Está la orilla un poquito más cerca. De alguna manera puedes llegar a una orilla. Si es un calambre en la pierna, no va a ser algo tan terrible, va a molestar, por supuesto. El problema sería en aguas abiertas. El problema es que si te metes al mar y estás en el mar y te agarra una ola y te da un calambre, ya estamos hablando de una cosa más complicada. El mismo calambre puede ser muy diferente de manejarse. Pero siempre es importante tener un punto de referencia, una persona, un lugar, una manera de acceder y un plan. Ya cuando uno se va a nadar tiene que saber, mira, tengo que salir por acá, la escalera está ahí, mi mamá está allá, mi hijo está allá. Entonces yo sé para dónde me tengo que dirigir en caso de emergencia. Es importante ese entorno. Muy bien, Daniela Cuadra, directora médica de la Clínica de la Recuperación de Lesiones. Muchas gracias por todos los consejos que nos acaba de entregar. Muchas gracias por la invitación y espero que tengan buen verano. Igualmente, gracias.